Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Alan Abruch, maestro en neurociencias por el King's College of London y miembro del Instituto de Psiquiatría, Neurociencias y Psicología de esta misma institución. Él es fundador de SUD, una red de clínicas en Ciudad de México y Monterrey dedicada a tratar el dolor, la postura y el bienestar desde una mirada mucho más integral. En esta plática hablamos de cómo abordar el dolor desde lo emocional, de la importancia de la postura y de la salud mental, pero también de algo urgente, cuidar nuestra vejez a través del ejercicio, construir masa muscular, nutrirnos con la proteína, grasas y carbohidratos que nuestro cuerpo necesita y, por supuesto, mantener una buena higiene del sueño. Descubrimos también su lado más humano, cómo rodearnos de personas que nos hagan bien, generar vínculos emocionales profundos y qué hacer cuando los pensamientos intrusivos parecen desvanecerlo todo. Esta conversación estuvo llena de ciencia, estuvo llena de práctica y estuvo llena de humanidad que nos invita a replantear cómo queremos vivir y sobre todo envejecer. Si tú estás interesado en sus proyectos, lo puedes seguir en Instagram como @alan.abruch. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Alan, bienvenido a Escucha Podcast. Gracias, querido Álvaro. Gracias a ti. La verdad es que estoy muy emocionado y venía justamente pensando hoy en la mañana que nos conocemos hace muchos años. Sí. Y cuando digo muchos años es seguramente por ahí en nuestras épocas universitarias, en donde después tuvimos un descanso de vernos, nos reencontramos en la playa, que es un lugar que disfrutamos mucho tú y yo, que nos vimos ahí con nuestras parejas, y luego pues hoy nos volvemos a reencontrar. ¿Y por qué estoy contento de tenerte aquí? Porque eres una persona, mi Alan, que vive con congruencia. Y creo que hoy la congruencia está en extinción. Entonces, para mí el platicar con una persona que vive con congruencia, la mayoría de las veces con conciencia, tiene mucho poder y me encantará platicar contigo todo tu proceso y todo lo que haces porque independientemente de tu conocimiento técnico, creo que tienes el don de la palabra y puedes ayudar mucho a las personas que te escuchen. O sea que, bienvenido, hermano querido. Gracias, querido hermano. Pues no sé si vivo con total y absoluta congruencia, pero al menos consciente de la importancia de tratar de ser congruente con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Mi querido Alan, para empezar y para que la gente te empiece a conocer un poquito más en el fondo y no tanto en la forma, me gustaría saber quién es Alan Abruch Fleischer. En segundo lugar, quién es Alan y por qué no, quién es Perrito Delicioso. Se ve que hiciste un poco de research. La primera pregunta, ¿quién es Alan Abruch Fleischer? Creo que depende mucho de a quién se la preguntes. ¿Quién es Alan Abruch Fleischer? A nivel laboral me conocen como especialista en dolor, como especialista en rehabilitación, como neurocientífico, como empresario,
como una persona que busca ayudar a que la gente entienda el juego de la salud. Y el juego de la salud es muy parecido al juego del dinero. Las grandes riquezas se hacen utilizando el interés compuesto y se basan en el paso del tiempo, en las acciones congruentes, en la calma, en la tenacidad. La salud es muy parecida. La salud no es algo que se logra de un momento a otro, no se logra con un detox de jugos, no se logra con hacer un ayuno por 7 días, no se logra dándote un sábado de 10 horas de sueño, se logra haciendo estos pequeños ajustes consistentemente, empáticamente, entendiendo que no siempre vas a tener la mejor actuación en términos de salud, pero hay que tratar de entender cuándo estás teniendo buenas prácticas, cuándo no y cómo modificar. Y para eso hay una analogía que a mí me gusta mucho utilizar, que es una analogía que viene del mundo de la aviación. El poder de un grado en poco tiempo no significa nada. ¿A qué voy con esto? Si un avión despega del aeropuerto de la Ciudad de México y tiene una ruta trazada a Italia, a Roma, y al despegar el piloto modifica 1 grado el plan de vuelo, el avión va a seguir la ruta, durante la primera hora va a estar muy cercano a esa ruta, la desviación va a ser muy marginal. En un par de horas se va a desviar un poco más. Si tuviéramos 2 aviones que despegan al mismo tiempo con la misma ruta y esos 2 aviones van México a Italia, México a Roma, pero uno de ellos altera 1 grado el plan de vuelo, durante las primeras horas los aviones van a ir muy cerquita, pero con el paso del tiempo, a medida que se acumulen estas millas, el avión que alteró 1 grado el plan de vuelo se va a ir desviando y desviando y desviando, y ese grado compuesto con el paso del tiempo va a hacer que el avión termine en un continente completamente distinto. Y es esa analogía lo que nos permite entender que el llegar al destino que queremos, que es una vida vibrante, una vida autónoma, una vida en donde podemos disfrutar de nuestra familia, de nuestros éxitos, de la belleza que existe en este planeta y en esta vida, requiere que tengamos salud. Si no prestamos atención a estas desviaciones de 1 grado, llegamos a otro continente y ese continente podremos analizarlo como un continente en donde hay condiciones crónico-degenerativas que limitan nuestra capacidad de vivir la vida en nuestros términos. ¿Qué tan desviado entonces está este Alan Abruch del que hablas con Alan? ¿Están en el mismo grado o quién es este Alan en esto, tomando un poco el ejemplo del avión? Estamos en el mismo camino. Creo que el Alan pues ha tenido diferentes batallas a lo largo de su vida. El Alan Abruch obviamente presenta una figura de autoridad, presenta a un profesional, presenta a una persona preparada, presenta a una persona que ha aprendido no nada más con procesos formales académicos, sino también con experiencia. Yo estoy en una clínica, yo estoy en un contexto clínico y veo a pacientes todos los días. No me dedico nada más a la divulgación científica o a las conferencias o al hablar de estos temas. Yo trabajo con pacientes en el día a día y veo 7, 8, 9 pacientes diario y llevo haciendo esto por 16, 17 años. Entonces, por supuesto que he aprendido mucho con base en la experiencia de tratar personas, no patologías, tratar personas. Y te das cuenta que las personas son un universo completo. No nada más están definidos por la patología que tienen o que vienen a tratar, sino hay todo un trasfondo. Sin embargo, el Alan pues, ha tenido también retos y ha tenido sus trasfondos que me han permitido aprender de mi propia experiencia batallando con cosas que la gente batalla. Entonces, el vivir las condiciones o los retos que las demás personas viven, pues también te hace ser un poco más empático ante esas condiciones. Y me refiero a retos desde temas de adicción, hasta temas de salud mental, hasta temas de baja motivación, hasta temas de este síndrome del impostor. ¿Me explico? Entonces, ese contraste de estas 2 personas, pues te abre los ojos. Y si logramos encaminarnos en la ruta adecuada, la idea es disminuir ese diferencial entre el Alan profesional y el Alan persona. Y esa tercera que dijiste, tendré una conversación con mi esposa al respecto. Pues nada, ese Alan es el más real.
El Alan real es el Alan que se despierta en la casa y se va directo a la máquina de café, y en la máquina de café prepara un café negro para él y un flat white para su esposa, y regresa a la cama y tenemos una pequeña plática y entramos al cuarto de nuestro hijo y lo cargamos y bailamos y agarramos a nuestro pug y tenemos nuestra pequeña rutina mañanera que te llena de felicidad. Qué bonito, Melan, porque justamente este tipo de construcciones, cuando tenemos al profesional, tenemos a la persona más vulnerable de cómo vamos sintiendo, y luego tenemos esta otra figura que hoy la compartes, y lo que nos acabas de decir con tu esposa, con tu hijo, pues forma lo que es uno, ¿no? Y esta formación, y tú lo sabes mejor que yo, pues no viene o no se inventó, viene de una historia atrás, que muchas veces puede ser genética, que muchas veces a favor o no puede jugar para nosotros la epigenética, pero que también hay un bagaje. Y tú viviste en una casa, mi querido, con una figura paterna, muy enfocada a la parte psicológica, sociológica, de mucho arte, de mucha academia, de la parte intelectual. Pero luego también tienes la contraparte, que es muy bonita, de tu mamá, en toda la parte de la fisioterapia. ¿Cómo fue esta infancia de Alan para ir encontrando lo que hoy es no solamente tu vocación, pero sino uno de tus sentidos de vida más importantes y tu propósito? Yo crecí en una casa en donde mi mamá se dedicaba a ayudar con el dolor físico y mi papá se dedicaba a ayudar con el dolor emocional, el trabajo del cuerpo y el trabajo de la mente. Entonces, pues esa combinación, desde muy chico yo escuchaba a mi mamá decir mis pacientes y escuchaba a mi papá decir mis pacientes. Entonces, desde muy chico yo generé esta conceptualización de que el trabajo es trabajar con más personas y ayudarlos a sobrepasar ciertos retos que están enfrentando. La vocación de ayuda, la vocación de servicio, fue una cosa muy fundamental en mi desarrollo. Desde muy chico yo estuve muy interesado en ambos mundos, y mi primer acercamiento con el mundo de ayudar a alguien fue por ahí de los 14 años, que me llamó mucho la atención el tema de los paramédicos. Y me metí a un curso como primer respondiente. Y fue un curso de, creo que 3-4 meses. El primer respondiente no es un paramédico, es una persona que tiene habilidades simples para responder en caso de una emergencia. Y aprendes a dar RCP, respiración de salvamento, atención a heridas de tejido blando, cosas básicas de cómo responder en una emergencia. Y fue tan entretenido y tan apasionante que decidí un año después, a los 16 años, 17 años, 16 años, porque hay una historia aquí que me porté un poco mal, que no sé si la debo de contar, pero pues la voy a contar de todas maneras. Hay una carrera técnica de paramédico que se daba en la Universidad Iberoamericana, que era de una institución que hoy ya no existe como tal, se mudó a otra casa, pero se llamaba Iberomed. Choques y diferentes cosas terribles que ocurren en la ciudad. Entonces atravieso por ese año de escuela, entro a mi año de prácticas, que justo coincidió con mi tercer año de preparatoria, y pues experimento un mundo que estaba lleno de adrenalina. Me volví adicto a la adrenalina. Hay pocas cosas que son tan energetizantes como estar en una ambulancia y recibir una llamada en el radio diciendo que acaba de haber un choque en Revolución involucrando a 4 coches y hay una persona que está expulsada del vehículo por la velocidad y la inercia. Esto es un rush que sientes, ¿por qué? Es decir, hablas de adrenalina. Sí, te vuelves un adrenaline junkie, pero esto viene también empaquetado con una sensación de acabas de ayudar a alguien en su momento de mayor vulnerabilidad. O sea, el reward es muy poderoso. Sí, acabas de salvarle la vida a alguien. Entonces esa fue mi primera experiencia con el mundo de ayudar a una persona en un momento de vulnerabilidad. Y eso, ¿qué se siente al salvarle la vida a alguien? Es una gran satisfacción.
Y no sé si yo llegué a estar en un punto donde yo podría atribuir directamente a mí a que le salvamos la vida a alguien, pero definitivamente una persona que tiene un accidente fuerte, que no es transportado al hospital de manera expedita y con las atenciones pertinentes y los cuidados pertinentes, probablemente hubiera tenido un desenlace completamente distinto. Entonces el formar parte de esa cadena de ayuda que logró que una persona lograra contarla es algo muy satisfactorio. Y eso me marcó de manera muy, muy profunda la vocación de ayudar. Fast forward a muchos años después, me sigo dedicando a lo mismo. No en el contexto prehospitalario en ambulancias, sino en el contexto clínico, en el tratamiento del dolor crónico. Correcto. Y el dolor crónico pues, es una condición que afecta a millones y millones y millones y millones de personas a nivel mundial. Y el tema acerca del dolor es que lo conceptualizamos mal. Entendemos al dolor como el enemigo. Y el dolor no es el enemigo, el dolor es un mensajero. Y hay que aprender a entender qué mensaje nos está tratando de dar. Porque si no tratamos de callar el dolor, estamos simplemente enfocándonos en la sintomatología. Lo que nos lleva a tomar una pastilla, tomar otra pastilla, tomar otra pastilla. Y no estamos realmente haciendo un análisis crítico de dónde viene el dolor. Ahora, el dolor puede ser tan simple y lineal como iba en la bicicleta y me caí y me pegué en la rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Porque me caí. Pues porque me caí y me pegué en la rodilla. No hay de dónde buscarle. ¿Sí? Es un proceso muy lineal. Hubo un mecanismo de trauma, eso generó un daño en algún tejido. El reto es encontrar qué tejido se lastimó. ¿Fue un ligamento? ¿Fue un tendón? ¿Fue un hueso? ¿Fue un músculo? Y entonces implementar una intervención terapéutica para restaurar la integridad de ese tejido. Pero hay otro tipo de dolor, que es el dolor idiopático. El dolor que no deriva de un golpe, no deriva de un traumatismo. No te pasó nada, no te caíste, no te pegaste, no chocaste. Y me empezó a doler el hombro. Y de pronto empezó a doler el hombro, empezó a doler el cuello, empezó a doler la espalda. Lo que hacemos normalmente es un Advil, claro, o un Tylenol. Pero eventualmente el dolor regresa y va creciendo y creciendo y creciendo al punto en donde es suficientemente impactante que vamos a una consulta con un médico. Y el médico nos manda una serie de medicamentos y nos pide que nos tomamos un estudio de imagen. Una placa, una resonancia magnética, depende del cuadro clínico. Y la resonancia magnética o la placa evidencian una patología. Y te dicen, Álvaro, tienes una hernia de disco en L4, L5. Por eso te está doliendo. Y ahí viene la siguiente interacción de diferentes intervenciones. Medicamentos, bloqueos, terapias o cirugías. ¿Sí? Eso es la forma en la que tú lidias con el dolor, pero esa hernia de disco no salió de la nada. Hay factores que generaron que se cocinara esa patología. Ahora, antes de esto, y voy a frenar un poco porque vamos a entrar a estos temas que son muy pertinentes, pero necesito entender cómo de un niño de 16 años que se volvió adicto a la adrenalina por el reward que tenía cuando podía ser parte de la solución de un paciente para salvarle la vida o mejorar su calidad de vida por lo que había pasado, pasa unos años después a tener estudios muy importantes para tomar una decisión de abrir una clínica especializada en dolor como foco principal la persona dentro de la metodología y convertirlo hoy en el impacto que tienes tanto a nivel científico, como a nivel físico, como a nivel personal, en México y en Monterrey. ¿Cómo es esta transición? Porque suena muy fácil hoy que ya lo vemos y que la gente te conoce o que no te conoce viéndote como la persona que eres y el profesional que eres. Pero hubo un proceso. Claro que hubo un proceso. Y ¿Cómo llegó a tu vida? No sé si puedo yo atribuir ese proceso a dirección y estrategia. En realidad, la inercia jugó un papel muy importante y lo tengo que reconocer. De entrada, yo crecí con una madre que fue fisioterapeuta, es fisioterapeuta. Sí, pionera fisioterapeuta. Sí, fue de las primeras fisioterapeutas en México. Mi madre fue parte del grupo que desarrolló el plan de estudios de la carrera de fisioterapia, cuando la carrera se daba en el ABCD, en el ABC Observatorio. Años después, esa carrera la compró la UVM y la UVM es pionera en el mundo de rehabilitación y terapia física, pero mi madre fue de las que empezó esa conversación. Entonces, yo crecí con esa imagen materna de una persona profesionista
que ayudaba a la gente. Yo me acuerdo que iba al cine con mi mamá, me recogía a una fiesta de amigos, estoy hablando en primaria, íbamos a comer y no había vez que saliéramos que no se le acercaba una persona a mi mamá a decirle gracias. ¿Me explico? Entonces eso me marcó de cierta forma porque yo veía a mi mamá como una persona que ayudaba a la gente y se dedicaba al tratamiento de las lesiones y el dolor. Entonces, cuando yo empiezo mi carrera, yo hice un Bachelor in Science, una carrera en ciencias en San Diego, y termino con la oportunidad de hacer una pasantía en una compañía de Estados Unidos que se dedicaba al tratamiento de dolor crónico derivado de disfunciones musculoesqueléticas a través del ejercicio. Y esta compañía en algún momento tenía un contrato con equipos de la NFL. Trabajaba con los Chicago Bears, con los New York Giants y con los San Diego Chargers en su momento cuando estaban en San Diego. ¿Le vas a alguno de esos tres? No le voy a ninguno de esos tres. Pero en su momento le fui a los New York Giants. Y yo me sentía soñado porque literalmente tenía 21 años y estaba trabajando en protocolos de prevención de lesiones off-season para atletas de la NFL. A través del ejercicio. A través del ejercicio. Es de qué manera optimizamos la función de estabilidad de un tobillo para disminuir los chances de que tenga un esguince. De qué manera activamos ciertos músculos pélvico-trocantéricos para generar más impulso y más potencia al momento de hacer un sprint en un corredor. ¿Estos protocolos se van probando? Estos protocolos se van probando, se van derivando de diferentes papeles, era un contexto universitario. Entonces, obviamente, vienen de diferentes laboratorios, pero se están probando en atletas en la vida real. Y hace sentido, porque estoy hablando principios de los 2000, no es cierto, principios de la década de los 2010. Y estás hablando de atletas de alto rendimiento en donde tradicionalmente pues el enfoque es, eres un jugador de fútbol americano, entrenas fútbol americano y haces fuerza. Pero era muy nuevo el tema de movilidad, el tema de estabilidad, el tema de trabajo de propiocepción, equilibrio, ¿sí? Agilidad, potencia. Y no con el objetivo de mejorar performance deportivo, sino con el objetivo de prevenir lesiones. Entonces yo regreso a México después de esta oportunidad y naturalmente entro a trabajar a la clínica de mi madre. Y empiezo a implementar una terapia que no es formalmente terapia física, sino es terapia biomecánica, dado que mi especialidad era la terapia de biomecánica. Y la biomecánica es únicamente la interacción entre músculos, huesos, ligamentos, tendones y todos los otros jugadores del aparato musculoesquelético para facilitar un adecuado movimiento y proceso de carga. Gracias, porque esa era mi siguiente pregunta entonces. ¿Qué es la biomecánica? Biomecánica, perfecto. Sí. ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Cómo interactúa el cuerpo en un ecosistema en donde hay un pool descendente llamado gravedad? Somos una torre de Jenga. Y si la torre de Jenga no está bien acomodada, la torre de Jenga se va a caer. El cuerpo no se desmorona como una torre de Jenga, pero definitivamente si hay ciertos déficits o debilidades en algunos músculos, pues los músculos no van a hacer su chamba bien. Hablabas ahorita, Alan, y perdón que te interrumpa, pero creo que esto de la torre de Jenga es muy importante, porque la torre de Jenga cuando estás jugando se cae. Sí. Pero nosotros conforme vamos creciendo, no nos caemos literalmente, pero empezamos a ver ciertos desgastes. ¿Cuándo es que debemos de acudir a un profesional antes de que sea demasiado tarde? Porque lo que dices, ¿no? Me levanté un poco con dolor de hombro y no pasa nada y luego se me quitó, pero luego volvió, pero luego se quitó. Y ahí la torre de Jenga ya se está cayendo. Sí. A ver, mi ideal y el ideal de cualquier persona que está asociada en cualquier capacidad a la medicina de estilo de vida, a la salud basada en prevención, es que llegue una persona un día a una consulta y te diga, hola, estoy perfecto, ¿cómo le hago para seguir así? Esa es la ideal. Eso es lo que a mí me encantaría. ¿Qué tan lejos estamos? Muy lejos, porque es un tema cultural. Porque partimos de la idea de que estamos bien hasta que estamos mal. ¿Porcentajes de la gente que ves? Te inventaría realmente, pero de la gente que yo veo,
Probablemente una persona de cada 30. Wow. ¿Me explico? Algunos llegan diciendo, quiero mejorar mi postura, pero ya buscan mejorar algo. ¿Me explico? No están tratando de prevenir. O de maximizar su postura. O de maximizar. ¿no? Y hoy en día la ciencia es muy clara. La ciencia es muy clara. Hay ciertos dominios de la salud que son esenciales y podemos utilizarlos como marcadores predictivos de longevidad. Uno de ellos es el desarrollo de masa muscular. Y esa es una conversación que hoy en día en los círculos científicos avanzados, medios, básicos, es el tema que está más en boga. Y todo esto viene desde un papel que se publicó en el 2021 por una investigadora llamada Bente Pedersen, que es una mujer que yo admiro eternamente y creo que en algún momento puede llegar a ser considerada para un premio Nobel en Medicina y Fisiología, porque ella acuñó un término llamado mioquina. Y las mioquinas son moléculas de señalización que son secretadas por los músculos. Anteriormente, la nomenclatura decía que el órgano más grande es la piel. Eso lo aprendimos en nuestras clases de biología cuando íbamos en primaria. El órgano más grande es la piel. Ahora, ¿qué determina este cambio? Siempre hemos considerado a la masa muscular como un sistema de estructura y de movimiento. Pero esta investigación arrojó como resultados que la masa muscular es mucho más que un sistema de movimiento. Tiene inclusive una función endocrina. Cuando tú activas masa muscular, Álvaro, bajo ciertas condiciones de repetición, de volumen, de intensidad, de frecuencia, de temperatura, los músculos secretan estas moléculas llamadas mioquinas. Y las mioquinas tienen la capacidad de interactuar con múltiples otros sistemas del cuerpo, múltiples otros órganos. Desde un impacto en la regulación metabólica, cuando tú activas un músculo, generas que en ese músculo hayan ciertos cambios que permita, por ejemplo, que la glucosa en tu sangre entre a la célula aún en la ausencia de insulina. Okay. Lo que ayuda a generar una disminución de glucosa en sangre, control metabólico, lo que ayuda a controlar problemas metabólicos, como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Va a tener comunicación con el hígado, con el páncreas, con los riñones, inclusive con el cerebro. Cuando tú generas estas moléculas llamadas mioquinas, algunas de ellas tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, esto es el blood-brain barrier, ¿sí? Y logran llegar al cerebro. Y logran generar cambios fantásticos en el cerebro. Una de ellas es la secreción de un factor que se llama BDNF. BDNF es una cosa que se llama Brain Derived Neurotropic Factor. Factor neurotrópico de derivación cerebral, que es básicamente un factor de crecimiento. Y esta es una proteína esencial para la supervivencia, maduración y manutención de las conexiones sinápticas. Ayuda al hipocampo, ayuda a múltiples. Sí, que el cerebro funcione mejor. Que el cerebro funcione mejor, funcione más rápido. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de masa muscular y el ejercicio dejan de ser directamente correlacionados al cuerpo de un atleta y empiezan a ser correlacionados con, oye, este es un factor que hace que la gente viva más y se enferme menos. ¿Y por qué estos cambios? Porque luego estuvo peleado, ¿no? Hace algunos años que si haces cardio, que si haces fuerza, que es mejor para la optimización del cuerpo. No estamos hablando de bajar de peso o volverte fisicoculturista, ¿no? Esos son caminos diferentes. Esto es un tema de prevención y de que tú vivas con una mayor calidad de vida en una longevidad sostenida hacia la vejez. Ambos son necesarios. La realidad es que ambos son necesarios y esto regresa un poco al tema que estamos platicando previo al podcast. Hoy en día vivimos en un mundo de sobreestimulación de salud. Correcto. En cualquier momento que tú abras tu feed de tu red social favorita vas a encontrar a muchos influencers gritando claims en muchas ocasiones no sostenidos por rigor científico y hablando en absolutos. Estas son las 3 cosas peores para ti. O estas son las 5 cosas que nunca debes de hacer. O todo el ejercicio que hagas está mal porque solamente tienes que mantenerte en zona 2. O tienes que comer mucho hígado. O el protector solar te está envenenando. Cosas que son clickbait. Suenan muy atractivas, pero realmente no están fundamentadas en rigor científico. Y el rigor científico tiene diferentes jerarquías. Están las opiniones, que están hasta abajo y no significan nada. Tienes
las reseñas de caso, que se analiza a un paciente en una situación particular y se describe qué pasó, un nivel un poquito más alto. Tienes los estudios cross-seccionales, tienes los diferentes tipos de estudios, tienes estudios randomizados con grupo de control, arriba tienes las reseñas sistemáticas y metaanálisis, que son estudios de estudios, con métodos precisos, con análisis estadísticos precisos y adecuados, con criterios de inclusión y exclusión rigurosos. Y eso es lo que realmente comunica estas causalidades, no estas correlaciones. ¿Me explico? Sí. Entonces, es muy importante entender que las reseñas sistemáticas son las que deben de informar las políticas de salud. ¿Pero esa sale en la red social? No realmente. Que eso es lo peligroso que estamos viviendo ahorita, que era lo que platicábamos. Exacto. También. Entonces, hay tantos influencers que tienen una narrativa muy elocuente y que pueden desinformar completamente. Entonces, ¿cómo identificar cuáles? Hablan en absolutos, instigan miedo o venden algún tipo de suplemento. En realidad los suplementos pueden haber algunos muy buenos, algunos muy malos, pero ¿qué es lo que dice el rigor científico? Que estás haciendo pipí muy cara. Hay muy pocos suplementos que realmente logran atravesar el visor riguroso de la ciencia. Y tienes un par. Tienes creatina monohidratada, tienes vitamina D. Magnesio. Ni siquiera, tienes omegas. Pero todo lo demás lo vas a obtener si tienes una dieta balanceada. Si comes una buena cantidad de proteína, que es esencial para el desarrollo de masa muscular. Y la mayoría de la gente come menos proteína de la que necesita. Sí. Si comes una variabilidad de frutas y verduras, leguminosas, nueces. Me explico, una dieta balanceada va a darte todo lo que necesitas porque tu biología ha evolucionado a lo largo de miles y miles y miles de años, ¿sí? Toda esta teoría de las dietas ancestrales. La palabra ancestral se volvió de moda. Nuestros ancestros tampoco usaban zapatos, pero qué cómodo es usar zapatos, ¿no? Nuestros ancestros se morían a los 40 y pico años de infecciones. Hoy en día, afortunadamente, atravesamos por un desarrollo de compuestos como la penicilina, que ahora hace que una infección que antes nos mataba, ahora no nos mate. Y tenemos múltiples otras intervenciones en el arsenal farmacológico para mejorar la calidad de vida. Entonces, vida ancestral a nuestra conveniencia. Porque sí, hígado y carne y paleo. pero ¿no? también la tengo todo cómodamente en mi refrigerador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál escoges? ¿Vida ancestral? Porque nuestros ancestros tampoco usaban papel de baño. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Este cherry picking, ¿me explico? Entonces, de manera muy específica, las grandes intervenciones de medicina de estilo de vida son la forma en la que nos comportamos y la manera en la que hacemos estas pequeñas correcciones de un grado para regresar a nuestro destino. Y estamos hablando de dominios básicos de la salud. El primero de ellos, y en mi opinión y en mi práctica, el más relevante, es el desarrollo de masa muscular. Y el desarrollo de masa muscular no es una recomendación, es un requerimiento biológico. Es un requerimiento biológico, pero dígame un poquito más. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuál va a ser el impacto? Porque hoy lo que dices, tenemos una sobreinformación. Sí. Y si yo voy a tu clínica, me dirás estas recomendaciones, pero hay gente que no tiene ni el acceso, no tiene ni el interés, y aquí es justamente lo que podemos despertar. Hay muy pocas cosas que son dosis dependiente. No necesariamente entre más es mejor, y esto aplica para la mayoría de las cosas. Si tú tienes un dolor de cabeza y te tomas 5 miligramos de paracetamol, no te hace cosquillas. Nada. Si te tomas 750 miligramos de paracetamol, se te quita el dolor de cabeza. Y si te tomas 5 gramos de paracetamol, terminas en el hospital con daño renal. Okay. El mismo compuesto, en dosis diferentes, va a generar resultados categóricamente diferentes. De acuerdo. Esto no aplica para el ejercicio. El ejercicio es de las muy pocas cosas que podemos decir que es una dosis dependiente y los impactos positivos mejoran a mayor dosis dentro del campo de la prudencia. Si una persona no está bien hidratado y se expone a correr durante 70 kilómetros en el desierto, pues los chances de que tenga un problema son muy altos. Pero, ¿cuánto? Contestando tu pregunta. A medida que puedas, entre más, mejor. Pero no quiero que esto genere ansiedad en las personas. Entonces, si una persona no hace ejercicio, a veces es muy intimidante entrar a un gimnasio, ver esos cuerpos esculturales.
A veces no hay la economía suficiente para entrar a un gimnasio. Hay veces que no sé qué tengo que hacer, no tengo información. Entonces, con que una persona pase de no hacer ejercicio a hacer 5 minutos de una caminata moderada, ya es un salto gigante. No se trata de cuánto hacer, se trata de desarrollar el hábito. Y una vez que tienes el hábito, ir incrementando la dosis, poco a poco. ¿Sí? Entonces, no es un tema de tienes que hacer 3 horas de gimnasio a la semana y 350 minutos de ejercicio cardiovascular, porque esto es algo muy difícil para muchas personas. ¿Pero es una dosis de tiempo o es una dosis de peso o es una dosis de resistencia? Depende para qué. Si tú lo que quieres es generar masa muscular, hay una cosa que se llama el principio de Henneman. Y esto es hablando de teoría de desarrollo e hipertrofia de masa muscular. La teoría de Henneman dice que para que tú desarrolles masa muscular se necesitan 3 componentes. Que tú acabas de decir que es muy importante Sí. y que es un requerimiento biológico que necesitamos para vivir mejor. Es un seguro de vida. ¿Sí? No es una parte estética, es una parte de protección. Correcto, porque aquí estamos hablando, de prevención, sí, y estamos dejando la parte estética de sí, cuadritos y... Que para algunas personas puede ser importante. Que está muy bien, Sí. pero ahorita lo estamos viendo desde la parte de salud. Sí, de longevidad y de salud. Y que ahorita vamos a hablar Sí. de otros tipos de... Partamos de la siguiente idea. ¿De qué se muere la gente en México? Lo que más mata en México son hipertensión y temas cardiovasculares, Sí. y temas metabólicos. Sí. Diabetes tipo 2. ¿Sí? Estas condiciones son condiciones crónico-degenerativas. No es una infección que es algo que se cocina de un momento a otro. Son condiciones que se van cocinando con el paso del tiempo. Se van cocinando con estas pequeñas desviaciones de 1 grado. Nuestro cuerpo trata de gestionar esto, pero si la manera en la que tratamos al cuerpo no va alineado con que el cuerpo pueda desarrollar los procesos de corrección, llega un momento donde el cuerpo se vence. El cuerpo no puede mantenerse a nuestro estilo de vida. Estas enfermedades crónico-degenerativas están directamente atadas a cómo nos comportamos. Una de las intervenciones más importantes para la prevención e inclusive el control de estas condiciones es el ejercicio. Hablamos del ejercicio cardiovascular y el ejercicio de desarrollo de masa muscular, el ejercicio de resistencia. Ambos son importantes, ambos tienen funciones esenciales. Si entramos directamente al tema de masa muscular, porque ya tocamos brevemente todos estos impactos fenomenales que va a tener sobre salud cognitiva, salud metabólica, salud renal, salud hepática, diferentes compuestos a nivel global en el cuerpo. Para generar masa muscular se necesitan 3 cosas. 1, un estímulo de suficiente intensidad en términos de tensión mecánica. ¿Qué significa eso? Necesitamos generar un grado de tensión en las fibras musculares. Y no tiene que ser algo... Cargar una pesa. Cargar una pesa, hacer una lagartija, hacer una sentadilla. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo quiero crecer el tamaño de mi bíceps. ¿Sí? Por poner un ejemplo, algo muy simple de entender. Y yo voy a hacer un curl de bíceps. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre que yo haga un curl de bíceps con mucho peso o con muy poco peso, muchas repeticiones? La mayoría de la gente va a decir, bueno, es que uno es para marcar y otro es para crecer. Eso es falso. La realidad es que es exactamente igual. Lo importante es que lleguemos a un estímulo de tensión mecánica de suficiente intensidad. ¿Qué significa suficiente intensidad? Fallo. ¿Qué es el fallo? Cuando yo hago una repetición, no importa con cuánto peso, por la suficiente cantidad de veces para que el músculo ya no pueda hacer una repetición más. Entonces vamos a suponer que yo tengo una pesa de 5 kilos. Con una pesa de 5 kilos, a lo mejor voy a poder hacer 50 repeticiones, pero las 51 ya me va a costar mucho trabajo. Sí. ¿Sí? 50 es mi punto de falla. Ahora vamos a suponer que yo tengo una pesa de 25 kilos. A lo mejor con una pesa de 25 kilos voy a poder hacer 5 repeticiones. Las 6 ya no las saco. Con una pesa de 25 kilos llegar a 5 repeticiones es exactamente la misma tensión mecánica que llegar a 50 repeticiones con una pesa de 5 kilos. Lo que tú estás diciendo en un tema de fuerza es que si yo tengo una mancuerna de 5 libras o 5 kilos y una mancuerna de 30, ¿Sí? puedo generar el mismo volumen
siempre y cuando expongas a un músculo a una tensión a su máxima, cercana a la falla. Ahora, no tienes que llegar a la falla. Bueno, pero donde ya haya un esfuerzo, donde sientas que queme. estás quemando. Imagínate que tienes el concepto de 2 repeticiones en reserva, ¿sí? Entonces, quieres llegar a un punto en donde te tienes que preguntar a ti mismo, llevo haciendo un X número de repeticiones. ¿Podría hacer una más? Sí. ¿Podría hacer 2 más? Sí, con trabajo. ¿Podría hacer 3 más? Seguro no. Ese es el punto al que quieres llegar. Entonces, exponer a un músculo a una demanda de tensión mecánica de suficiente intensidad. Esa es la primera. La segunda parte, el segundo requerimiento para el desarrollo de masa muscular, es un consumo de proteína adecuado. ¿Y qué es lo que dicen las recomendaciones nutricionales en las guías Sí. un poco anticuadas? Hablaban de 0.7, 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Existe una cantidad muy grande de publicaciones que van en completa oposición a esas recomendaciones. Y depende qué autor leas y con qué objetivo, las recomendaciones están creciendo de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso a razón de 1.2, 1.5, inclusive 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, que no es algo fácil de alcanzar. No, y perdón que te interrumpa, porque aquí nos estamos metiendo en un tema de macros que para la gente que no lo ha practicado, no lo ha hecho, puede ser complejo y quiero hacerlo lo más digerible posible, porque el tema de la alimentación es esencial. Es esencial y tú hablas de 3 factores principales, que es el ejercicio, que estamos hablando que es la fuerza, estamos hablando ahorita de la alimentación y luego vamos a tocar el tema del sueño. Correcto. Ajá. Entonces, esta segunda, que es el tema de la proteína, la gente piensa que cuando va al súper y compra una carne y se come 200 gramos de bistec, son 200 gramos de proteína, cosa que no es cierto. No es correcto. Para poderlo poner en una proporción más digerible, ¿de cuánto estaríamos hablando realmente si pesas 80 kilos, 85 kilos para que puedan hacer una media real? Porque a lo mejor no son 200 gramos de carne, son 400 o 500 gramos. Claro. Es muy fácil y es una muy buena pregunta. Para plantearlo de manera muy simple, un huevo tiene 6 gramos de proteína. Un huevo tiene 6 gramos de proteína. 6 gramos de proteína, ¿sí? Y vamos a hablar de, por cada 100 gramos de pollo o pescado, estamos hablando de una quinta parte de proteína, entonces 20 gramos de proteína. Porque no es lo mismo el peso que el gramaje neto de proteína. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pollo o pescado, vamos a simplificar y decir que por cada 100 gramos tenemos una quinta parte de proteína, que son 20 gramos. Carne de res, vamos a hablar de una cuarta parte. Entonces, por cada 100 gramos tenemos 25 gramos de proteína. Entonces, ¿cómo es la dieta tradicional en México? Y hoy en día, si hablamos de una persona estándar, y esta es una conversación que yo tengo muy seguido con las personas con quienes trabajo. Claro. Si tú eres una persona que pesa 70 kilos, ¿no? Por poner un ejemplo, y queremos estar en un punto medio, no irnos a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, irnos a un punto medio de 1.5. Y tú pesas 70 kilos, tú necesitas aproximadamente 105 gramos de proteína para estar en 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. 105. Ahora, si tú en la mañana te desayunas 2 huevitos, ¿sí? Hablando de proteína nada más. Van 12. Vamos en 12. Y en la comida te comes una pechuguita de pollo, ¿no? Va 20. ¿De qué tamaño te gusta la pechuguita de pollo? ¿150? 150, vamos en 30 gramos ahí, más los 12 que llevamos, vamos en 42. Y en la noche, ¿qué cena la gente? Quesadilla. Quesadillas. Todo el mundo te contesta quesadillas. Cabrón, te contestan, ¿qué cenas? ¿Quesadillas o un sándwich? Sí, claro. Entonces, si tú te comes 3 quesadillas, ¿cuánto queso le pones y cuánto jamón le pones? Te garantizo que no le pones 100 gramos de jamón a tus quesadillas. No ¿Me hay explico? manera. Le pones una rebanadita a cada una, un poquito de queso. A lo mejor tendrás 20, 30 gramos. Ya, como mucho. Como mucho. Entonces, estamos hablando de a lo mejor, si nos vemos muy dadivosos, otros 5 o 7 gramos extras de proteína, más tus 42, terminamos en 48, 49, ciérralo en 50. Y vamos a considerar estas pequeñas dosis de proteína que existen en otros alimentos. ¿Qué te gusta? ¿Que lo cerremos en 65? Pero 65 no son 105. Estás muy lejos. No, pero es que estás muy lejos. Estás muy lejos de llegar a las dosis de proteína necesarias. Alan, pero es mucha comida. Sí y no. Sí y no. El problema es que
Hay que considerar, estamos hablando solo de proteína. Sí, claro. Pero hay que considerar que Sí, grasas, carbohidratos. hay muchos otros alimentos, ¿me explico? Entonces, yo entiendo que no es fácil. A ver, yo peso casi 87 kilos y yo busco estar cerca de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Quiere decir que yo necesito comerme 170, 175 gramos de proteína. Es muy difícil. ¿Cuánto tiene un shake de proteína? Depende qué shake, depende qué tanto le pones. Pero eso es una práctica scoop. que es increíblemente fácil de adoptar. Sí. A mí me gusta desayunar todos los días. Yo desayuno lo mismo todos los días. Y desayuno un shake de proteína. Que no es nada más un shake de proteína, es una bomba de Claro. muchísimas cosas. Y he tenido el gusto de compartir esta receta. Digo, cada quien le mete las cosas que quiere. El chiste Claro. es que te guste, como sepa, que sea fácil, que sea noble con tu economía. El problema es que si tú le dices a las personas, no, tienes que comer carne orgánica, huevo orgánico, verduras orgánicas, hay gente que simplemente no tiene ni el acceso ni la economía para ello. Pero podemos en el súper comprar cosas de muy buena calidad y enfocarnos en una dieta saludable, una dieta económica y una dieta que vaya ligada a lo que queremos en nuestro futuro. Alimentos altos en proteína. Alimentos altos en proteína. Hablando del shake que yo tomo. ¿Qué proteína es la mejor? La que mejor te caiga, la que no te inflame, la que te guste como sepa, la que vaya alineada a tus valores. Hay personas que son vegetarianas, hay proteínas Sí, vegetarianas. vegetales. Hay proteínas que son de Suero caseína, de que es leche. suero de leche. Hay proteínas que son más carnívoras, de grass-fed, ¿sí? Entonces, yo campechaneo a veces unas, a veces otras. Y las proteínas que yo consumo, normalmente por scoop, tienes 20 gramos de proteína. Yo a mi proteína, a mi shake de la mañana, le echo 3 scoops de proteína. Es un mito total que esto es algo dañino para tus riñones. Tu cuerpo, si eres una persona relativamente sana, tus riñones tienen la capacidad y la función de no tener ningún problema. Porque la con estas- recomendación dice que un scoop al día y tal, pero supongo que esto es más preventivo. Proteína es proteína. En realidad da igual si la estás consumiendo en formato de polvo, en formato de un huevo, en formato de un pollo. Ok. Toda la proteína está compuesta por aminoácidos. Ujú. Una mezcla de aminoácidos se conoce como un péptido. Una mezcla de péptidos se conoce como un polipéptido. Los diferentes polipéptidos en diferentes acomodos o configuraciones generan las cosas que comemos. Pero al final del día, a nivel de química, todo se va a deshacer en diferentes aminoácidos. Y hay 20 aminoácidos, de los cuales 9 de ellos son esenciales. Si tú eres una persona con una dieta balanceada y comes huevo, pollo, carne, leguminosas, ¿sí? Vas a consumir estos 20 aminoácidos y estos 9 esenciales. Pero para que yo llegue a mis macros, para que yo llegue a mi cantidad de proteína que quiero consumir, Álvaro, necesito desayunarme 12 huevos y no todos los días quiero desayunarme 12 huevos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo hago con un shake y este shake me lo voy tomando a lo largo del día, ¿sí? A lo largo de la mañana. ¿Qué tiene mi shake? Tiene una base de espinacas, tiene medio aguacate, tiene un nopal, tiene un puño de nueces pecanas, tiene media manzana, tiene un plátano, tiene moras azules, blueberries, o frambuesas o zarzamoras, tiene 3 scoops de proteína y tiene mi creatina monohidratada que la meto a mi shake. Le pongo hielos, le pongo agua, la muelo por un minuto y me hago un smoothie muy rico, que a mí me gusta, que tiene una cantidad importante de fibra, de polifenoles, de vitaminas y minerales y una cantidad de proteína y es algo líquido que me lo voy tomando durante el día y me es muy cómodo y me hace sentir muy bien. Entonces es una dosis alta de fibra, es una dosis alta de proteína. Y en la comida simplemente como proteína y en la noche ceno proteína. No ceno, hay veces que sí, por supuesto, se me antoja un sándwich, pero le pongo una buena porción de pavo y de queso, ¿me explico? Entonces es un tema de no pasa nada si un día no llegas, pero si consistentemente no estás llegando, estás saltándote uno de los elementos necesarios, olvídate para generar masa muscular, para no perder masa muscular. Porque a medida que el ser humano va creciendo, vamos perdiendo masa muscular. A partir de los 40 empezamos a perder masa muscular. Para los 50 estamos perdiendo masa muscular a razón de 1.5 a 2% de masa muscular de manera anual. Es mucho. Es mucho. Y cuando las personas llegan a sus 60, 70, a partir de los 60 y 70 ya empieza a haber una pérdida de masa muscular mucho más significativa, que puede ser inclusive a razón de 2.5 a 4% de masa muscular de manera anual. Y cuando se dice que la causa más común de muerte en el adulto mayor son las caídas, no es que la caída te mate,
Es que cuando tú llegas a tener 70s, 80s y no has tenido un plan, un sistema, por las últimas décadas de tu vida que te ayuden a preservar tu masa muscular, tu cuerpo estructuralmente puede ser un poco más débil. Tu estabilidad está comprometida. Tu equilibrio está comprometido. Claro. Los chances de que tengas un proceso de desmineralización ósea asociado al paso del tiempo son altos. ¿Qué significa? Instancias de osteopenia u osteoporosis, que son estas porosidades en los huesos. Entonces una persona que tiene 73 años, 74 años, 60 y altos, se cae. Y esa caída puede llegar a culminar en una fractura. Esa fractura va a generar que si la fractura es desplazada, la persona va a necesitar una cirugía. Y si no es desplazada, igual va a necesitar un reposo. Entonces tienes a una persona mayor, adulto mayor, que se considera a partir de los 65 años, que va a tener que dejar de moverse por un par de meses. Y eso va a hacer que haya aún menos estímulo y ahí es donde hay una caída significativa de masa muscular. Claro. Entonces entras en un círculo vicioso. Entonces tu cuerpo pierde una cantidad de masa muscular muy significativa. Una persona de 65 para arriba que se queda en cama porque tuvo una cirugía, porque se rompió tibia y peroné y no se ha movido o no ha apoyado la pierna en 6 semanas, es muy factible que esa persona pierda 6, 7, 8% de masa muscular en un par de semanas. Eso genera una disminución importante en todos los beneficios que da la masa muscular, incluyendo función inmune. Y por eso vemos El espiral de la muerte, como yo le llamo. Una persona se cae, pierde masa muscular, se impacta negativamente su movilidad, se impacta su cantidad de energía, se vuelve mucho más propenso a una infección, ya no quiere salir, deja de tener contacto social. Vienen entonces temas de ánimo, de depresión, de autonomía, de autoimagen. Tu autoimagen como una persona autónoma está comprometida porque tienes dolor, no te puedes mover. Y así es como la gente entra a la espiral de la muerte. Bien. Y eso es lo que le pasó a mi papá. Mi papá murió cayendo en la espiral de la muerte. ¿Me explico? Y no es algo que surge por una cuestión de chance o random. Es algo que es prevenible, siempre y cuando identifiquemos los factores y generemos los sistemas. Es relativamente fácil estar bien en los 20s y en los 30s y en los 40s. Estar bien en los 50s ya es un poquito más truculento. Estar bien y sano en los 60s, 70s, 80s, 90s requiere un plan, requiere un sistema, una serie de hábitos. No es algo que la biología te va a dar. La biología puede ser tan hermosa como trágica y castigadora, dependiendo que también la tratemos y qué ingredientes le estemos dando para que nuestro cuerpo mantenga las capacidades que nos mantienen sanos y felices y con la capacidad de disfrutar. Entonces, si no desarrollamos estos sistemas, y esta es mi misión, que la gente entienda que estos sistemas se tienen que desarrollar, porque no podemos basarnos en fuerza de voluntad, porque nuestra fuerza de voluntad es un recurso extremadamente finito. Necesitamos condicionar a nuestro cerebro a repetir ciertos patrones. Al principio, la implementación de un patrón como comer más proteína, o irte a dormir un poco más temprano, o disminuir tu consumo de redes sociales, o hacer 5 minutos de ejercicio 3 veces a la semana, cuestan trabajo. Implementar hábitos nuevos cuesta trabajo. Si algo sabemos del cerebro es que al cerebro no le gusta cambiar. El cerebro identifica patrones y se adapta a ellos. Y una forma muy fácil de ejemplificar esto es la morfología de los cuerpos. ¿Cómo se ve un cuerpo? ¿Cómo se ve el cuerpo de un nadador? ¿Cómo es el cuerpo de un nadador? pues como, ¿No? Es espaldota. sí, espaldota. ¿Y por qué tiene esa espaldota? Porque consistentemente su entrenamiento implica hacer un movimiento de brazadas. Está utilizando ciertos músculos. Esos músculos están recibiendo estímulo. Esos músculos se van a adaptar para volverse más buenos en la demanda que les estamos imponiendo. Aunque hay otros que no utiliza. Aunque hay otros que no utilizan, pero la morfología del nadador es la morfología del nadador. De acuerdo. Piensa en el antebrazo de un tenista. Uno va a ser muy grande, el otro no va a ser tan grande. Sí. ¿Por qué uno es muy grande? Porque se adaptó. ¿A qué se adaptó? A un estímulo de resistencia. Sí. Las mismas adaptaciones en el cuerpo están representadas en adaptaciones en nuestros patrones de comportamiento. Entre más repitas algo,
más propenso eres a repetirlo de nuevo. Somos lo que repetimos. Somos lo que repetimos. Que eso es lo que tú dices, ¿no? Exactamente. Somos lo que repetimos. Nuestro cerebro es una máquina de optimización. Nuestro cerebro es muy huevón. Siempre va a tratar de encontrar atajos. ¿Sí? Esos son los hábitos. Uh-huh. Piensa en cuando te bañas, por ejemplo. Te bañas siguiendo un orden. Siempre haces el mismo orden y no lo estás pensando. Claro. No estás pensando, me voy a bañar, me voy a lavar ahorita el brazo izquierdo, luego me voy al pecho, luego me voy al brazo. Como sea que lo hagas, lo haces siempre igual. Tienes razón. ¿No? Nunca es como no que lo había dices, pensado. hoy me voy a poner creativo y voy a empezar a tallar el pie izquierdo antes. ¿Sí? No funciona así. Lo haces en patrón automático y ni siquiera lo estás pensando. Ajá. Los procesos de aprendizaje dependen en repetición y están fundamentados en una teoría fantástica, postulada por una persona que se llamaba Donald Hebb, y es lo que se conoce como plasticidad hebbiana. Y está compuesta por dos verticales, o depresión de largo plazo o potenciación de largo plazo. ¿Qué es la potenciación de largo plazo? Para que tú culmines haciendo una actividad, esto está precedido por un patrón neural. Recordemos que todo lo que somos es el cerebro. El centro regulador es el cerebro. Nuestro cuerpo es la herramienta que nuestro cerebro usa para actuar. Pero todo es nuestro cerebro. Esta infinidad de 80 a 100 billones de neuronas interconectadas entre sí, cada una con 1000 a 10,000 conexiones entre ellas, generando trillones y cuatrillones sobre cuatrillones de conexiones. Además de todas las células de soporte, los astrocitos, las glía, las microglía, las células ependimales. Es un ecosistema tremendamente orquestado en donde unidades individuales en conjunto conectadas esconden nuestra personalidad, nuestra conciencia, nuestros miedos, nuestras formas de pensar, nuestras aspiraciones, nuestro amor, nuestro desamor. Todo lo que somos está aquí. Y entre más generemos un patrón en una conectividad dentro de estas redes neurales, más se va a solidificar esa red. ¿Sí? Imagínate que tú estás en una pradera, en un lugar donde no hay mucha gente y estás perdido. Y de pronto ves un camino por ahí. Te vas a ir por ese camino, porque sabes que ese camino ya lo atravesaron varias personas. ¿Sí? Sí. Ese camino es tu guía, es tu ancla. Sabes que si te quedas en ese camino y las huellas están marcadas, eventualmente vas a llegar a un lugar. Tú ayudaste a solidificar ese camino. Y cuando más personas pasen por ese camino, se va a marcar aún más. Y marcar aún más. Y eventualmente alguien lo va a pavimentar. Y cuando lo pavimentan, ahora ya puedes ir en una bici. Y eventualmente dicen, oye, este camino lleva a un lugar importante. Vamos a emplearle a 2 carriles. Ahora puedes ir en coche. Y eventualmente se hace una supercarretera. Y en lugar de tardar 6 horas en llegar de punto A a punto B, tardas 20 minutos. Así funciona el cerebro. Entre más hagas algo, tu cerebro se vuelve más propenso a repetirlo. Y encima de esto... Qué duro, porque es para bien y para mal. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con lo que repetimos. Porque entre más repitamos algo, somos más propensos a repetirlo. Y ahí podríamos irnos por un hoyo a hablar del tema de adicciones, a un tema de compulsiones, a un tema de salud mental, a un tema de hábitos. Pero en el contexto de esta conversación, vamos a hablar de hábitos. Y el desarrollar un hábito, hay mucha gente que dice, son 21 días, o son 12 días, o son... En realidad, depende de cada quien. Depende de muchos factores. Es muy complicado el cerebro, la conciencia, la forma de ser. Estamos en una intersección tremenda de neurociencias y filosofía, y psicología, y miedo, traumas. Pero de manera muy puntual, para que algo se vuelva fácil, primero va a ser difícil. Entonces viene un tema de tenacidad. Por eso es tan importante ser conscientes que la razón por la cual hacemos lo que hacemos tiene que tener un objetivo y hay que ser conscientes de ese objetivo. Si yo te pregunto, ¿cómo visualizas tu vida a los 85 años? ¿Qué me vas a contestar? Pues fuerte, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. ¿Qué más? Con salud. Con salud. ¿Qué más? ¿Con lana? Con lana, ¿no? Con gozo. Esa es una respuesta que es extremadamente típica. Todo el mundo te contesta eso. Nadie, en su sano juicio, te contesta que a sus 85 años visualizan su vida con una prótesis de cadera, diabetes tipo 2 y la necesidad de que alguien los ayude al baño. Puta. ¿Sí? Pero hay un
tremendo diferencial entre lo que queremos y lo que hacemos para llegar a eso que queremos. Y no es chance, no es magia, es pragmatismo y sistemas. ¿Y por qué es tan difícil? Es decir, hay gente, me incluyo en esta conversación también muchas veces, donde, pues claro que quieres llegar así, es muy obvio que la gente quiere llegar con salud sana, con una libertad financiera, etcétera, 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 y de pronto pareciera que hacemos las cosas contrarias para que esto no suceda. Hay ciertas cosas, aunque ya lo sabemos. Sí, hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control. Por supuesto que existen los casos de la persona que corría maratones y hacía fuerza y dormía perfecto y comía perfecto y a los 52 años le dio un infarto fulminante. ¿Me explico? Y también tenemos los casos de, oye, pero es que mi papá se chingaba una cajetilla de cigarros al día y media botella de whisky y se murió a los 97 años. Sí, ¿sabes? También. Pero estamos hablando de los outliers. Estamos hablando de los outliers ahí. Si nos vamos a la media y nos vamos a lo que dicen los estudios epidemiológicos, vamos a entender que hay ciertos comportamientos que son más conductivos a desarrollar enfermedades que otros. Y los conocemos. Ya sabemos cuáles son. Ya sabemos cuáles son. Ya sabemos que hacer ejercicio, consumir una dieta alta en fibra y proteína, mejorar la calidad de sueño, dormir un poco más. Dormir un poco más es esencial. Entonces hablemos de esto, porque aquí, y regresamos de manera muy natural en la conversación a estos 3 pilares. Sí. Ejercicio, comer la proteína que se necesite, dieta balanceada, y la fibra, y las grasas, etcétera, y dormir bien. Dormir bien. ¿Qué es dormir más? ¿Qué es dormir mejor? Cuidar el sueño, porque luego te dicen, a partir de las 6 de la tarde ponte los lentes amarillos, y luego ponte los lentes rojos, y luego tienes que tener blackouts y a una temperatura constante en la noche de 20 grados, ¿no? Si eso te funciona... ¿Qué es lo sostenible? Para cada quien es una respuesta diferente. Sabemos que hay un requerimiento biológico llamado el dormir. Sí. Y hay mecanismos que nos incitan a dormir. Sí. A lo largo del día vamos acumulando una cosa que es como una presión de sueño, que está precipitado por un neurotransmisor que se llama adenosina. Y va disminuyendo el cortisol, ¿correcto? Los ciclos de cortisol, digamos que son parte del flujo hormonal. Okay. El cortisol tiene ciertos picos. Uno de los picos importantes del cortisol es aproximadamente una media hora a 1 hora antes de despertarte. De hecho, es lo que te despierta. Correcto. El cortisol está muy satanizado, pero es muy esencial. Hay muchos compuestos, muchos conceptos que están completamente sacados de proporción. El tema de fatiga adrenal. A ver, bro, si se te fatigan los adrenales te vas a morir, punto. No es como que tienes fatiga de los adrenales, no existe ese término. Es un término del mundo de biohacking que no significa nada. Una disculpa con las personas que vean esto y se ofendan, pero el tema de biohacking, a ver, no hay mejor biohacking que dormir y hacer un poco de ejercicio y comer bien. Ahí está todo tu biohacking que quieras. Todo lo demás que quieras hacer son cosas fancies que si te caen bien y te gustan y te hacen sentir que estás haciendo algo por tu salud, adelante. Back to basics. Pero back to basics. Back to basics. Gestiona el estrés. Ama mucho a la gente que está cercana a ti y desarrolla relaciones significativas. Duerme. Descansa. No te tomes las cosas tan a pecho. Nada es tan importante. La salud de tu familia es importante. Todo lo demás es efímero. Haz ejercicio. Come bien. Sal a pasear de vez en cuando. Y ya. Ese es el biohacking real. La palabra biohack es una palabra que es extremadamente arrogante. ¿Quieres hacer un hack de tu biología? ¿Tú crees que haciendo 2 o 3 cositas vas a hackear algo que lleva evolucionando a lo largo de millones de años? ¿Qué tan arrogantes tenemos que ser para pensar que unos lentes rojos van a solucionar todos los problemas de trasfondo? Si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, un autodiálogo compasivo, un propósito, un disfrute, no puedes biohackear esos déficits. ¿Me explicó? Sí. Volviendo al punto. ¿Qué es dormir bien? Dormir bien es darle a tu cuerpo la cantidad de horas necesarias para llevar a cabo los procesos de neurorestauración y neuroprotección más importantes. ¿Cuántas horas? Idealmente, entre 7 y 9.
pero esto puede diferir. Hay personas que necesitan más de 7, hay personas que necesitan 8, hay personas que necesitan 9. Normalmente se empiezan a prender banderitas rojas cuando una persona está durmiendo más de 10 horas o cuando una persona está durmiendo menos de 6 a 7 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Durante el sueño tú atraviesas por diferentes fases de sueño. Estas fases de sueño, si nosotros analizáramos a través de un electroencefalograma la actividad eléctrica durante el sueño, veríamos algo muy particular y muy interesante en 2 grandes fases del sueño. En el sueño profundo hay una sinfonía muy... en el sueño profundo hay una sinfonía muy orquestada, muy coordinada, en donde aparentemente no hay mucha activación individual de estos patrones neurales que están asociados a pensamiento, resolución de conflictos, procesamiento visual, procesamiento auditivo. Esta es la fase de sueño profundo, en donde tu cerebro está todo coordinado. Que eso, durante el tiempo que estamos despiertos, tú ves simplemente caos. Neuronas disparando por todos lados, aparentemente sin un patrón. ¿Sí? Porque hay mucha actividad, porque estás procesando mucha información. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este momento tú no estás consciente, pero tu cerebro está completamente consciente de la presión de tu silla contra la espalda. Y está completamente consciente de que tu rodilla... Porque yo acabo de dirigir tu atención a ese punto. A donde va tu atención, ahí fluye tu conciencia. ¿Sí? La conciencia no es algo mágico y espiritual, la conciencia es simplemente la culminación de procesos de atención a estímulos que tu cerebro está procesando. ¿Sí? Cuando tú cierras los ojos y te pones a hacer una meditación o haces un protocolo de breathwork, estás poniendo la atención a otras cosas más profundas, no tanto a el estímulo visual que tienes a tu alrededor. ¿Sí? Pero tu cerebro está consciente de esto todo el tiempo. Entonces hay mucha activación, mucha información. En esta fase de sueño, tu cerebro está enfocado en una restauración particularmente del cuerpo y del cerebro. En la fase de sueño REM, que es donde normalmente están asociados a los sueños, si tú analizas la actividad eléctrica, es prácticamente la misma actividad, las mismas señales eléctricas que cuando un cerebro está despierto, que cuando una persona está despierta. Hay toda la actividad del mundo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa durante el sueño? Tú fluctúas entre fases profundas, fases ligeras, fases profundas, fases ligeras. Nos despertamos, ¿no? Inclusive hay microdespertares que en muchas ocasiones ni siquiera nos acordamos. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre a nivel de restauración? Hay una parte muy interesante llamada el sistema linfático. No el sistema linfático, el sistema linfático. Y el sistema linfático básicamente es una manera en la que tu cerebro se da un baño en la noche. ¿Sí? Y a medida que pasa este vaivén de las diferentes fases de sueño, hay un incremento de líquido cefalorraquídeo que va de la parte de atrás a la parte de adelante, de la parte de atrás a la parte de adelante. Y este lavado cerebral del líquido cefalorraquídeo ayuda a que se despeguen ciertas proteínas que vamos acumulando durante el día. Y esta merma. ¿Sí? Estas proteínas principalmente se caracterizan como 2. Hay una que se llama tau y hay una que se llama proteína beta amiloide. Estas 2 proteínas son un sarro que a medida que vamos durmiendo se va despegando y al final del día o al día siguiente tu cerebro está muy limpio y muy listo para abordar el siguiente día. Que es cuando te sientes descansado. Cuando te sientes descansado. Cuando no dormimos bien o cuando consistentemente estamos durmiendo poco y estamos limitando la capacidad del cerebro de tener este proceso de baño, ¿sí? este proceso de limpieza, vamos acumulando estas proteínas. Y estas proteínas se van metiendo entre las conexiones neuronales. ¿Sí? Y entre más sarro haya dentro de estas conexiones, más pobre es la señal entre una y otra. Cuando te sientes lento. No nada más cuando te sientes lento. Cuando no tienes energía. Eso es más bien cuando tienes una mala higiene de sueño a lo largo de mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, no podría establecer una causalidad, pero definitivamente esto se está estudiando como una correlación muy importante en la incidencia de procesos de demencia, Alzheimer y procesos neurodegenerativos. O sea, el mal dormir puede tener estas consecuencias. El mal dormir está asociado a una disminución de capacidades cognitivas. En el corto plazo, y todos lo hemos experimentado, memoria, enfoque, atención. Si tú duermes mal, al día siguiente, tu memoria, tu enfoque y tu atención pues no son igual que cuando duermes bien. Sin duda. ¿Sabes?
cuando duermes mal, tu regulación metabólica, la forma en la que tu cuerpo regula la glucosa que consumes, no es buena tampoco. Hay también, y no quiero que esto se salga de proporción, pero hay estudios que dicen, cuando una persona tiene una noche de muy mal dormir, una persona durmió 5 horas, 6 horas, al día siguiente su regulación metabólica es equiparable a la de una persona que tiene diabetes tipo 2. Wow. Y esto es real. De cómo procesamos. De cómo procesamos la insulina y la glucosa. No quiero que esto se salga de proporción. No, pero... ¿sí? Porque este es el tipo de cosas que en estos videos un influencer sin camiseta... Si lo hacemos real y lo sacamos... Dice, el dormir mal te hace tener diabetes tipo 2. Claro, no es así. Nada en el cuerpo, nada en la biología es tan absolutamente lineal. Claro. Es el cúmulo de repetición. ¿Sí? Si tú te haces así una vez, te pegas en tu pantorrilla, no te pasó nada. No te dolió, sentiste el impacto, pero no te pasó. Pero si tú haces esto 100 veces cada día, por 10 años, los chances de que tengas un moretón son muy altos. ¿Me explico? Son pequeñas dosis. Ahora, dime algo. Hablamos del ejercicio, de generar resistencia con el músculo para que crezca el músculo y tengamos más masa muscular de manera preventiva para tener más fuerza en la vejez y esto permita un mejor desempeño. Menos caídas. Menos caídas. Más autonomía. Y poder irte de viaje y subir tu maleta a la parte de arriba del avión sin lastimarte los hombros. De acuerdo. Hablamos de la alimentación, más o menos la proteína, cuánto debemos de tener, una cantidad de fibra, carbohidratos, etc. Sí. Grasas. Sueño. ¿Cómo puedo tener un mejor sueño con lo que hay en mi casa? Ok, muy fácil. Porque muchas veces, como los gimnasios, no hay acceso, no tenemos o vivimos en un lugar donde hay ruido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos amortizar para poder dormir mejor? No es con lo que tengo en mi casa, es con lo que tengo en mi cabeza. Ok. Y lo que tengo en mi cabeza es información. Sí. Hoy en día la información existe. Tenemos toda la información en la palma de nuestra mano. Es que no tengo acceso a un gimnasio, no importa. Pon rutina de 10 minutos para fortalecer piernas en YouTube y te van a salir 150 videos gratis. Recetas de desayunos saludables por menos de 50 pesos. Y te garantizo que te van a salir 100 videos. ¿Sí? Nuestro asset más importante es nuestra información. El asset de igual manera y de tal importancia es nuestra tenacidad y convicción a utilizar esa información. Entonces, de entrada, identifiquemos al sueño como la herramienta, el multiplicador más importante de todas las intervenciones de salud que tenemos. Si una persona escucha esto y quiere hacer una de las cosas que estamos hablando, dormir más. Y para dormir más hay que ser conscientes de que necesitamos dormir más y queremos tratarlo. Y realmente tratar de identificar cómo nos sentimos cuando dormimos mejor. ¿Sí? Entonces, hay que entender que el dormir no es un switch que se prende y se apaga. No estás despierto y mueves un switch y estás dormido. Tu cerebro necesita ir disminuyendo el procesamiento y la carga de información. ¿De acuerdo? Es muy difícil dormirte si te acabas de echar una tremenda cena y estás viendo una serie de acción y estás al mismo tiempo con tu mano en tu teléfono, en la doble pantalla, viendo y además scrolleando en redes sociales. Cuando tú estás scrolleando en redes sociales, cuando estás consumiendo un feed, ¿sí?, de una red social, no estás viendo el mismo tipo de contenido. Foto de mi familia, otra foto de familia, otra foto de familia, otra foto de un amigo. No. Estás viendo un anuncio de un producto, un video de un influencer vendiéndote algo, una foto de la guerra, una foto de la política, una foto de las finanzas, una foto de Bitcoin. Estás consumiendo una cantidad tremenda de información. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo le damos por publicación? ¿2 segundos? Pero ya fue mucho. Máximo, ¿no? La gente está tac, 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 uno tras otro, tras otro. A lo mejor conscientemente no estamos realmente dándole la atención para manifestar de manera específica y consciente lo que estamos viendo, pero nuestro cerebro lo está viendo todo y lo está registrando todo. De acuerdo. Entonces estás generando una tremenda estimulación porque tu cerebro hace sentido de las cosas que está viendo con base en tu pasado y con base en tu experiencia. Si tú ves una foto de un labrador, tu cerebro va a buscar en su repositorio: ¿qué es esto? Ah, es un labrador. ¿Cómo sé que es un labrador?
porque yo vi un labrador en ese entonces, le puse el nombre al labrador, sé que es un perro, sé que... Hay muchos cálculos, trillones de cálculos. Entonces, cuando estamos tan estimulados con redes sociales, con una pantalla, con ruido, con luz, hay demasiada estimulación para el cerebro. Es difícil dormirte. Entonces, regla número 1 o recomendación número 1, trata de disminuir la estimulación. Trata de disminuir la intensidad fotovoltaica, la intensidad de luces. Trata de ampliar la mayor cantidad de horas que puedas entre tu cena y tu sueño. Si tú te vas a dormir a las 10 de la noche y cenaste a las 9 de la noche, es difícil que te duermas y que tengas una noche de sueño restaurador. Yo recomendaría que al menos dejemos pasar 2 horas y media, 3 horas entre nuestra última comida y el momento en el que nos metemos a la cama. ¿Tanto? Idealmente sí. Porque si no, la gente en México cena... tenemos una muy mala costumbre en México de cenar 8 y media, 9. Sí. Pero eso implica que nos dormimos a las 11 y media, 12. ¿Sí? O 10 y media. Si es que lo logras, ¿me explico? Pero la mayoría de la gente no se duerme a las 10 y media. La mayoría de la gente se duerme a las 11, 12. Y si eres una persona normal que tienes un trabajo el día siguiente, pues te levantas tempranito. Y si tienes hijos, imagínate. Entonces estás sacrificando tu sueño. Y si vivimos en una cultura que premia la hiperproductividad y vemos como un símbolo de estatus, ser el primero en la oficina y el último en irse, pues estamos sacrificando algo que va a disminuir significativamente los chances de que nuestro cerebro, cuando tengamos 60, 70 años, empiece a tener signos de déficit cognitivo conductivo, una demencia. Así ocurren las cosas. Es un tema de prevención, pero con mucha conciencia. Entonces, por ejemplo, el cerebro le gusta contextualizar los espacios con conductas, ¿sí? Si tú eres una persona que eres un fumador y te tomas un café, ¿qué viene acompañado con ese café? Pues cafeína. No, pero si eres un fumador y te tomas un café... el baño. El cigarro. ¿Sí? Claro. O sea, un fumador agarra una taza de café y inmediatamente se prende un cigarro. ¿Sí? Un fumador termina un encuentro sexual. ¿Y qué viene después? El cigarro. El cigarro, ¿sí? El cerebro le gusta contextualizar acciones con situaciones, ¿sí? Patrones de comportamiento con espacios, con situaciones. Si en el cuarto platicamos con la esposa y tenemos relaciones sexuales con nuestro esposo, nuestra pareja, y además vemos la tele y además nuestro cerebro contextualiza que en el cuarto pasan muchas cosas. Pero si destinamos el cuarto solo para dormir, ¿sí? Solo para dormir. Y además mantenemos las luces bajas. Estamos de cierta manera condicionando a nuestro cerebro a que sabe que cuando entra al cuarto es porque ya es momento de apagar el día. ¿Me explico? Por el otro lado, una conversación también muy sonada y me da gusto, creo que es importante poner en contexto, que de las mejores iniciativas para poder dormir es exposición a la luz solar en la mañana previa. ¿Has escuchado hablar de esto? Sí. Es un tema que Andrew Huberman lo habla 15 minutos constantemente. De exposición solar. ¿Por qué? En el cerebro hay una parte que se llama núcleo supraquiasmático y es básicamente el centro regulador de la cronobiología. Para que estemos despiertos necesitamos ciertas hormonas. Para que estemos dormidos necesitamos ciertas otras hormonas. Esta secreción de hormonas en ciertos periodos de tiempo es lo que llamamos la cronobiología. Y como hablamos hace ratito, al cerebro le gusta la consistencia. Idealmente, irnos a dormir a la misma hora todas las noches, levantarnos a la misma hora todas las mañanas, inclusive en fin de semana. La rutina. La rutina es de lo más benéfico que podemos hacer para nuestra salud. La rutina, al cerebro le gusta la rutina. Si nosotros nos levantamos y exponemos a nuestros ojos, ¿sí?, a ciertas células que se llaman ganglios intrínsecamente fotosensibles retinales, que es una palabra fancy para decir una célula de la retina que le encanta la luz y es muy sensible a energía fotovoltaica. Una vez que esta célula está expuesta a esta luz, manda una señal al núcleo supraquiasmático y eso genera una respuesta y una cascada hormonal que implica secretar cosas que necesitas durante el día y aproximadamente 12 horas después de esa primera exposición, el núcleo supraquiasmático comunica a la glándula pineal a que secrete melatonina. Entiendo que al hablar de la glándula pineal siempre vienen las personas que dicen, ahí se aloja el alma. A lo mejor
el establecimiento científico hasta el día de hoy solo ha encontrado que la única función de la glándula pineal es la secreción de melatonina. ¿Cuál es la característica de la glándula pineal? Que es una estructura que es unilateral. El cerebro tiene copias dobles. Hay 2 hemisferios, hay 2 hipocampos, ¿sí? Hay 2 cortezas parietales, 2 cortezas temporales, 2 amígdalas, ¿sí? Todo tiene copia doble. La glándula pineal está en el centro y es una. Por eso hace cientos y cientos de años, cuando antepasados de nuestros científicos abrían el cráneo de una persona y decían, wow, aquí hay solo una y está en el mero centro. Seguro ahí se aloja el alma. Y de ahí, toda esta creencia de este esoterismo de la glándula pineal. Pero, volviendo al tema, 2 horas después, núcleo supraquiasmático manda una señal para que la glándula pineal secrete melatonina, que es lo que inicializa los procesos de relajación que últimamente conducen al sueño. Si nosotros nos levantamos en blackouts, abajo de un techo, vamos a desayunar a un comedor con un techo, nos fuimos a un coche, nos vamos a una oficina, claro, no estamos dando ese cue, esa señal biológica. ¿Me explico? Y si en la noche, todo lo contrario, evolutivamente el ser humano identificó obscuridad con noche, noche con dormir, luz con día, día con actividad, cazar, comer, acción. Si en la noche tenemos la casa llena de luces, una pantalla enfrente de nosotros emitiendo una luz muy brillante, sí, estamos exponiendo... El cerebro piensa que es de día. El cerebro piensa que es de día. No tal cual, pero sí, básicamente sí. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo dormir mejor? Volvamos a los basics. En la mañana levántate y tómate 5 a 10 minutos para dar una vuelta, despejarte, en lugar de agarrar directamente tu celular y checar tu mail, tu WhatsApp y tu Instagram y entrar en un modo de presión y velocidad. Tómate esos minutos para estar en este limbo delicioso de estar dormido y estar despierto, ¿sí? Y tómate 5 minutos para decir, todo bien, mi esposa, mi hijo, ve por un café. Si te gusta el café, si no te gusta no te lo tomes. Si te gusta, tómatelo. Si prefieres un té, toma agua. Date una caminadita alrededor de la cuadra. Saca a tu perro a pasear. Todavía no agarras el celular. Nada es tan importante. Si algo fuera tan importante, te hubieran llamado 30 veces en la noche. Y si no puedes salir a caminar, siéntate en una ventana y que te dé el sol. No en la piel. No necesitamos tanta sol en la piel. Melanoma es real. Ahorita hay muchas personas que dicen que el sol en tu piel es vida y no sé qué. Pues a lo mejor la ciencia dice algo diferente. La ciencia dice que excesos de sol en piel pueden ser dañinos. Yo prefiero alinearme a esa narrativa, dado que viene derivado de estudios. Y viene derivado de estudios con miles y miles de participantes. Sol en los ojos. No necesariamente ver directo al sol, porque eso te va a lastimar la retina y luego vas a decir que escuchaste un podcast de Alan Abruch diciendo que veas directamente al sol. Que te dé el sol, ¿me explicó? Y eso va a generar que todos estos procesos se den. Y después agarra tu celular y ten tu día. Y si puedes, haz algo de ejercicio, ¿sí? Y si empezaste con 5 minutos y ya dominaste esos 5 minutos, trata de hacer eventualmente 10. Y si ya dominaste esos 10, trata de hacer algo diferente. Y a lo mejor divide tu esquema en, voy a hacer 3 días a la semana, algo de ejercicio de resistencia. Unas sentadillas, unas lagartijas. Y si es muy fuerte, algo aún más light. Y lo vas incrementando poco a poco. Y una vez que dominas eso, ahora voy a meter 1 o 2 días de una caminata moderada a vigorosa. Pero si puedes, ve cómo se siente correr 30 segundos. Y si logras hacerlo, eventualmente haz 30 segundos trotando, 2 minutos caminando, 30 segundos trotando, 2 minutos caminando y haz 10 minutos de eso. Y regresa a tu casa y ve cómo te sientes. Te vas a sentir más feliz. Por muchas razones. Y sigue tu día. Y ve a trabajar. Interactúa con lo que tengas que trabajar. Trata de controlar el estrés. Nada es tan relevante como pensamos que es. ¿Qué es lo relevante? Situaciones y emergencias de salud. Todo lo demás es gestionable. En la noche, cena. Cena temprano. Cena algo que tenga más apariencia como una comida. Si te gustan las quesadillas, échate tus quesadillas. Pero pones jamón. Pones un poquito más de jamón, ¿no? Y a lo mejor échate un yogurt también, porque le metes un poquito más de proteína.
Y si te dan ganas de un postre, pues, échate un postre, no pasa nada. Tampoco es el fin del mundo. ¿Me explico? Hay que sentir placer. Se necesita sentir placer. No es el fin del mundo si te comes un postre un día. Nunca carbohidratos. Es una vida miserable. De acuerdo. Si te dicen nunca te puedes echar una pizza y una chela con tus compas, pues ¿cuál es el punto? De acuerdo. ¿No? Pero si te echas una pizza y una chela todos los días, eventualmente van a haber compromisos metabólicos que van La matemática es muy La clara. matemática, ¿no? La dosis hace el veneno. Estos pequeños cambios de un grado son los que te alejan de tu destino o te acercan a tu destino. Y estos cambios de un grado se tienen que tratar de hacer consistentemente, la mayor cantidad de días, por la mayor cantidad de días que puedas. Y en la noche, suelta un poquito tu celular. ¿Quieres un ratito de redes sociales? Date redes sociales. Pero conecta con tu pareja. Date un ratito para tener esa relación. Esas son las bases de la salud. Ahorita estamos en una epidemia de soledad tremenda. Y la soledad se está volviendo uno de los factores detrimentales de la salud también. Y la soledad no es nada más algo que lo decimos, es algo que tiene bases en la biología. Evolucionamos en un contexto social. Y es muy simple entender por qué. Evolutivamente hablando, cuando las tribus, estamos hablando hace millones de años, cuando tenías a una persona solitaria, era una persona más propensa a depredadores, era una persona más propensa a tener un accidente sin que alguien lo ayudara, era una persona con menor capacidad de cazar, pero cuando tú vivías en comunidad, tenías cuidado, tenías protección, tenías distribución de tareas. Evolucionamos en sociedad. La soledad hoy en día está alcanzando estadísticas importantísimas. ¿Sí? 1 de cada 3 personas en Estados Unidos reporta sentirse sola. Y si nos vamos por el tema de salud mental, las incidencias de salud mental, desde temas como depresión y ansiedad, estrés postraumático, abuso de sustancias, trastornos esquizoafectivos, temas maníaco-depresivos, están alcanzando niveles gigantescos. Estudios importantes a nivel de múltiples países. Hay un estudio en 2019 por Wichen y colegas. Estamos hablando de 2019, antes de la pandemia. Sí. Evaluó la prevalencia de enfermedades de salud mental en un lapso de 12 meses en 27 países de la Unión Europea, además de Islandia y el Reino Unido. Y encontró que en un periodo de 12 meses, el 38.2% de la población está batallando con alguna de estas condiciones. Las más prevalentes siendo depresión y ansiedad. 38.2, eso es más de una tercera parte. Es una locura. Quiere decir que si extrapolamos ese estudio a Estados Unidos, ¿qué encontraríamos? O a México, ¿qué encontraríamos? Y vamos a mantener esos mismos números, 38.2. Vamos a decir 1 de cada 3 personas. Entonces, esto tiene que guiar a una conversación infinitamente más empática. Porque 1 de cada 3 personas con quienes interactuamos en el día a día, por fuera tiene una fachada. Y es una fachada que aparentemente es muy funcional. Pero por dentro puede estar batallando con demonios extremadamente difíciles de batallar. ¿Cómo ayudas dentro de tu propósito, Alan, a esto? Porque en tus clínicas SUD empezaste a ayudar para la parte de dolor crónico, entendiendo el tema más funcional de lo que le pasaba a un cuerpo. Sí. Lo estoy poniendo en las palabras que puedo articular. Esta desalineación de la torre de Jenga. Esta desalineación de la torre de Jenga. Pero después, la vida llegó a ti en forma de neurociencia. Y fuiste a hacer un doctorado, un posgrado, a Londres. Correcto. Y empezaste a ver patrones que tenían que ver justamente con la parte de la salud mental, de cómo siente la persona, la parte del dolor crónica del dolor, sí, y que hay una correlación importante. Correcto. Más aparte, dentro de tu experiencia personal, has tenido diferentes puntos de inflexión que te han ayudado a saber o a entenderte desde esta forma, para saber que si tú no haces ejercicio todos los días, no la pasas bien
y pueden salir los demonios y así los apagas. Claro. Y ya tienes tu fórmula y tu hábito, que es lo que hemos hablado en esta última hora y media de conversación. Ahora bien, ¿qué le puedes ofrecer a la gente que va a ir contigo, que va a diferenciar justo el no solamente ir a tratarme el dolor de dedo? El dolor es un fenómeno multifactorial. Sí. El dolor es un mecanismo. De la misma forma en la que el hambre es un mecanismo. El hambre te dice, tus niveles de glucosa están bajos, tus niveles de grelina suben, tus niveles de leptina bajan, y estos fenómenos biológicos y químicos te conducen a una actuación, a un patrón de comportamiento que es comer. El hambre es un mecanismo. Si sientes hambre, sabes que tienes que comer. El dolor es un mecanismo. El dolor no es el enemigo. El dolor es un mecanismo que te está diciendo, ojo, algo anda mal. Investiga qué. Y tratamos de apagar directamente el dolor. Cuando yo tenía mi práctica de rehabilitación, de gestión de dolor, previo a este posgrado, yo asociaba directamente el dolor con un daño en tejido. Sea una hernia de disco, sea un desgaste de cadera, sea un dolor de espalda. Posterior a esto, es un proceso que me abrió mucho los ojos y me metió un nivel de rigor y un nivel inquisitivo para hacer las preguntas correctas y formular las hipótesis correctas y entender que el dolor es el resultado de una serie de factores. Sí, el daño en tejido es un factor importante, pero si una persona tiene una hernia de disco y otra persona tiene una misma hernia de disco en el mismo segmento, de la misma magnitud, y una de ellas está deprimido y el otro no, la persona deprimida es más propensa a sentir dolor. Si uno de ellos duerme mejor que el otro, el que duerme peor es más propenso a sentir dolor. Hay una cantidad de factores que pueden generar una cronificación del dolor. ¿Tiene que ver con un tema del umbral? Es decir, ¿una persona más feliz entonces podría tener un mayor umbral del dolor? ¿O eso ya es un tema genético? Podríamos decir que sí. El tema del umbral del dolor es algo muy subjetivo también. ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantas? ¿Qué tan...? Sería difícil hacer un estudio para evaluar el umbral del dolor, porque eso implicaría lastimar a las personas. Y es totalmente subjetivo también. Pues, por mi tipo de piel o mi tipo de cantidad de músculo, o sea, hay muchos factores. Sería difícil hacer sería muy interesante hacer el modelo de un estudio de ese tipo. Pero en términos simples, hay muchos factores que pueden generar que sientas más dolor. Entonces, en nuestra práctica, lo que hacemos en las clínicas es simplemente ayudarle a las personas a desarrollar el cuerpo más fuerte que han tenido en su vida. ¿Cómo? Wow, eso es un statement. Eso es un statement y es lo que hacemos. ¿Cómo? Por medio de información y por medio de una especificidad, una dosificación y una progresión. Antes de que tú puedas hacer pesos muertos y squats, necesitas primero tener una adecuada estabilidad lumbar y pélvica. Necesitas tener un rango de movimiento adecuado. Necesitas tener equilibrio. El cuerpo tiene muchos músculos y tiene muchos huesos y tiene muchos ligamentos y tiene muchos tendones y tiene diferentes elementos que simplemente no están recibiendo el estímulo mecánico adecuado porque vivimos en una vida tremendamente sedentaria. Y regresemos a lo que estamos hablando en toda esta conversación. Si la gente no está maximizando su ingesta de proteína y no está haciendo tanto ejercicio de resistencia y tiene músculos débiles y además pasan sentados la mayor parte del día en su trabajo y dormimos poco, por lo tanto están comprometidos los procesos de restauración y nuestros niveles de estrés son altos. Nos estamos matando, cabrón. Pues por eso tenemos las estadísticas de enfermedad que tenemos hoy en día. Ahora bien, es importante analizar esto con un granito de sal. El establecimiento científico y el establecimiento médico han hecho grandes avances. Nunca hemos llegado a tener la tecnología y la ciencia que tenemos hoy en día. Pero la gente está teniendo cuadros de salud mental, está teniendo una insatisfacción social y cada vez hay personas con dolor, con más dolor. Entonces, no estoy en contra del establecimiento. Yo soy parte del establecimiento y creo que hay grandes avances, pero tenemos que poner de nuestra parte. No podemos depositar toda nuestra salud en el sistema,
Porque el sistema está hecho para corregir una bronca. Y cuando tengamos una bronca, contamos con grandes tecnologías, grandes medicamentos, grandes procesos quirúrgicos, grandes especialistas para ayudarnos a gestionar esa enfermedad. Pero es mucho más inteligente evitar o tratar de disminuir los chances de desarrollar esa enfermedad. Y eso entra dentro del reino de la salud basada en estilos de vida saludables. Y eso es nuestra responsabilidad como participantes activos de este sistema de medicina basada en prevención. Entonces, de primera instancia lo que necesitamos es desempacar esta conversación y hacerle entender a la persona que está enfrente de nosotros que es el resultado de una repetición de ciertos hábitos. Vamos a empezar con la más básica. Vamos a tratar de hacer al cuerpo un poco más fuerte para que se mueva mejor, para que te duele un poquito menos, para que identifiques que tu cuerpo no está roto, no está mal hecho, no está enfermo. Simplemente no tiene la estabilidad en ciertos músculos porque no los estás usando, porque eres ingeniero y llevas 2 décadas sentado en un escritorio. Y tú haces un escaneo donde dices, soy aquí, desde una parte de postura, desde una parte de... Sí, ya de la intervención clínica formal se hace una serie de evaluaciones ortopédicas, una serie de evaluaciones funcionales. Se identifica de manera muy puntual qué músculos están funcionando bien, cuáles no, cómo es su fuerza, su equilibrio, su balance. Básicamente, cómo es la calidad mecánica con la cual el cuerpo interactúa con el movimiento, y con base en eso se puede identificar de manera muy puntual qué dosis y a qué músculos. Entonces le ayudamos a la persona a desarrollar una rutina de ejercicio. Muy simple. ¿Estás dispuesto a dedicarte a esto 5 minutos al día? Sí, perfecto, empecemos con 5 minutos. ¿Estás dispuesto a 20 minutos? Sí, perfecto, empecemos con 20 minutos. Y le damos estas herramientas para que las haga. Y nos vemos una semana después. Y así vamos progresando las rutinas. ¿Cuál es el resultado de esto? Un incremento de tensión mecánica. Por lo tanto, un desarrollo de mayor fuerza, mayor confianza en el movimiento, mayor autonomía. El dolor viene muy acompañado de miedo. Una persona que ha tenido una crisis de dolor tiene definitivamente un factor de miedo. Llamamos esto kinesiofobia. Cuando tú te quedaste atorado y experimentaste un dolor de espalda del 0 al 10 en 10, tienes mucho miedo que eso te vuelva a pasar. Entonces tu cerebro va a correlacionar ciertos movimientos con ese dolor. Claro. Entonces dejas de hacer esos movimientos porque tienes miedo. Sí, hace sentido. Hay que ayudarle a la gente a gestionar este miedo con exposiciones discretas de ese tipo de movimiento para que se dé cuenta desde un punto de vista cognitivo que su cuerpo puede interactuar con estos patrones de movimiento. Y a lo largo de las sesiones, poco a poco, vamos hablando de estos temas. La idea es repetición, 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 para que llegue un momento donde has repetido una conducta o un patrón de conducta tantas veces que tu cerebro lo empieza a identificar como algo recurrente y vuelve a adaptarse a ello. Y es esta mezcla que tuviste con tu papá de la parte psicológica, sociológica, mucho más enfocada a la mente, y la parte de tu mamá enfocada al cuerpo. Enfocada al cuerpo. Correcto. Qué bonito, eres la mezcla justamente en lo que hoy es tu propósito de vida. Sí. Hemos hablado, Alan, de muchas cosas técnicas. Y siento que no hemos tocado ni una tercera parte de los temas que quería No, traer. claro, pero sería imposible. Pero ahí hemos hablado de metodologías, hemos hablado de dónde viene este gusto por tú tener este impacto hoy en la sociedad y cuál es tu granito de arena. Pero quiero hablar un poquito más de ti en términos de los poderes. Para mí la gente tiene diferentes poderes que va dando al mundo. ¿Cuál es tu superpoder, Alan? ¿Cómo esto impacta al mundo que te rodea? Es una muy buena pregunta. Creo que mi superpoder es que soy muy obstinado, soy muy necio. Y cuando me clavo con algo, me clavo mucho con ese algo. Y me cuesta mucho trabajo dejarlo. Eso puede ser un arma de doble filo. La tenacidad y la consistencia para mí han sido factores esenciales en mi propia búsqueda de salud, en mi propia búsqueda de controlar estas voces agresivas y negativas que tengo dentro de mi cabeza. Yo de chico fui diagnosticado con una cantidad importante de temas de salud mental
Y entré al carrusel de los medicamentos y de las benzodiazepinas y de los antidepresivos y de los estabilizadores de estado de ánimo. Y me di cuenta que sí me ayudaban, pero me bajaban el volumen. Me sentía que estaba viviendo en un tono gris, en una escala de grises. Y poco a poco me fui dando cuenta que el ejercicio me hacía sentir mejor. Y ya no estoy hablando de masa muscular, ya no estoy hablando de mioquinas y función renal hepática. Estoy hablando de cómo se siente el cerebro cuando haces ejercicio. Te sientes mejor. Y se volvió esto un ancla para mí. Y esa ancla eventualmente es el inicio de un círculo virtuoso que te permite desarrollar ciertos otros hábitos. Y en este cúmulo de hábitos genera un sistema. Este sistema, tú decides si lo implementas o no, porque tenemos al final del día este libre albedrío. Si implementamos estos sistemas, o al yo implementar estos sistemas, me daba cuenta que me sentía mejor. Sin embargo, he atravesado por momentos en mi vida en donde simplemente se han juntado ciertas cosas que dejé de implementar estos sistemas. Dejé de cuidar mi sueño, mi alimentación, mi ejercicio, mi gestión del estrés, cuando en muy poco tiempo pasaron muchas cosas muy feas. En cuestión de un par de meses perdí a un hijo, murió mi papá, tuve ciertas broncas en el trabajo y obviamente esto te impacta anímicamente y lo último que quería era levantarme y hacerme una rutina de ejercicios de 45 minutos. Quería quedarme en la cama y estar un poquito más apagado. Y fue muy espectacular cómo estos patrones de conversación, de autodiálogo, agresiva, las personas que experimentan esto me van a entender muy bien. Estos pensamientos trágicos, pensamientos negativos automáticos, sí, que conforman parte de una de las escalas de depresión. La triada de Beck. Aaron T. Beck, el padre de la psicología cognitiva conductual, postuló la triada de Beck. Uno de esos tres elementos es pensamientos automáticos negativos. Que son el 90% de nuestros pensamientos. Sí. Y llegan, no digo que no los tengo, pero se pueden controlar y están en una dosis de cierta forma normativa. Pero cuando solté todas mis anclas, me di cuenta que regresaron y regresaron con mucha violencia. Entonces para mí ha sido una prueba muy empírica, muy personal, de cómo esto a mí me ha cambiado la vida. Y mi objetivo es que más personas puedan entender que estas pequeñas acciones implementadas en el día a día generan cambios de vida. Cambios de cómo piensas, de cómo te relacionas contra ti mismo, contigo mismo, de cómo te relacionas con más personas, de cómo desarrollas una autoimagen de una persona saludable, de cómo desarrollas una autoimagen de una persona que tiene una dirección y una estrategia para llegar a donde quieres. Porque si no estás yendo a la deriva, y cuando vas a la deriva no tienes rumbo. De acuerdo. Y cuando no hay rumbo, pues no estás realmente persiguiendo lo que quieres. ¿Y qué tenemos que perseguir en esta vida sino tener un cuerpo sano que nos permita disfrutar, sentir amor, sentir placer? ¿Qué más hay? Eres una persona analítica, intelectual, ávido por la lectura y la información para entender qué haces y cómo lo vas a hacer. Hay momentos que necesitamos que la mente descanse para que también se regenere. Sí. Y sé que has encontrado en diferentes deportes desde chico cuando hacías artes marciales, pero ahora en una edad más contemporánea, le vamos a llamar, Sí, sí. tienes un amor profundo a la montaña. Sí. ¿Cómo funciona la mente de una persona que tiene tanta información técnica en su cerebro cuando está a 5,000 metros de altura? Pues es que te estás enfrentando con algo que es tanto más poderoso. Realmente suena muy dark lo que voy a decir, muy oscuro lo que voy a decir, pero somos insignificantes, Álvaro. Somos insignificantes. A lo más a lo que podemos aspirar es a no hacer daño. Eso es todo.
Wow. ¿Sabes? Es lo más que podemos aspirar. No hacer daño y ocasionalmente tratar de sacar una sonrisa a alguien. Cuando tú estás en la montaña te das cuenta que pues es que la naturaleza y la biología son el gran ecualizador. Tengas mucha lana, no tengas mucha lana. Tengas mucho estatus, no tengas mucho estatus. Independientemente del coche o el reloj que tengas. Cuando estás a 5,000 metros de altura y los niveles de oxígeno son bajos y te faltan todavía 3 horas por llegar a la cumbre que estás persiguiendo, pues eres igual que el otro cabrón que está al lado de ti. Son la misma persona. Y eso aplica también en los procesos de enfermedad. Tengas lana o no tengas lana, estatus, seas el director del banco o seas la persona de intendencia, si tienes cáncer te lo vas a pasar de la chingada. En ambos espectros. Y si tienes una enfermedad crónico-degenerativa, vas a estar limitado. De igual manera, la persona sana tiene miles de deseos. Miles. Una persona enferma tiene un deseo, nada más. Y si ese statement no nos hace reflexionar y no nos invita a portarnos de una manera en la que podamos tener 1000 deseos y 1000 aspiraciones, pues no sé qué lo va a hacer. Cuando tú estás en la naturaleza, en la montaña, que tengo que admitir que mi amor por la montaña se mantiene, pero he dejado de ir a la montaña tanto como me gustaría, porque pues al final del día también me veo atrapado en este rat race, en la chamba, en familia, en cosas que disfruto, pero tienes toda la razón. Mi forma analítica o más cuadrada de ver las cosas han limitado esta parte más emocional, más abierta a entender ciertos misterios. La montaña alberga esos misterios, esa reflexión. Es un reto contra ti mismo. Definitivamente no es un reto contra la montaña porque te va a ganar. Cualquier persona que trate de pelearse con una montaña va a ganar. Y es algo que te pone en perspectiva, es un paso después de otro. No hay más. Puedes tener toda la preparación que quieras o todos los gadgets que quieras, pero al final del día llegar a la cumbre es dar un paso después del otro. Y dar un paso después del otro. Y hacer eso con la suficiente convicción y tenacidad de llegar a donde quieras llegar. Y a veces darse cuenta de que no debes de llegar. Importante. Hay veces hay que darse cuenta que si la montaña no quiere que llegues, no vas a llegar. Y si te tratas de pelear con la montaña, vas a perder. Y por eso hay tantas personas que mueren en el alpinismo y en el montañismo. Entonces es una dosis de humildad la montaña. Hay aprendizajes, Alan, que vienen en forma de libros. Hay aprendizajes que vienen en comportamientos observables. Hay aprendizajes que vienen en nuestra propia carne, ¿no? Subir la montaña, ponerte en diferentes situaciones o retos en donde te quiten de tu zona de confort y puedas aprender algo. Pero hay aprendizajes que vienen disfrazados de ángeles. Y yo sé que tú no eres asuidio de creer en energías, ángeles, el alma, etcétera, porque eres y tienes un perfil sumamente científico. Hace un año y medio más o menos, llegó tu hijo. Y llegaron aprendizajes. Sí. ¿Cómo Muchos. se ve este aprendizaje en el día a día, en esta nueva figura que no es el de las redes sociales, que no es el doctor respetado, que no es la estadística, que no es el indicador, el porcentaje, que no es el crecimiento financiero, sino es Alan en su parte más vulnerable? Lo tengo que decir como es. Me encantaría dar una respuesta mucho más elocuente, pero es puro amor. Es lo que es. Es absoluto amor, es paciencia. Definitivamente volverse papá es un cambio, por decirlo menos, tú lo sabes. Pero pues llega algo
que representa una fuente de amor que no sabías que tenías la capacidad de dar. Yo siempre me he considerado una persona con un espectro emocional reducido. Parte de ciertas condiciones que he atravesado, parte de mi psique, parte de mi forma, parte de mis, a lo mejor, desventajas. Pero cuando llega Mika, que lleva el nombre de mi papá, por cierto. Miguel. Mika es un corto de Miguel. Uh-huh. Pues de pronto descubres que hay una fuente ilimitada de amor. Y todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago, atraviesa primero por un filtro. Y es un filtro que es una Y, es una disyuntiva. Lo que estoy a punto de hacer ¿va a acercar a mi hijo a la felicidad o no? Si la respuesta es no, o si la respuesta es no lo sé, no lo hago. Y eso va en función de cómo cuido mi salud, qué decisiones tomo, qué decisiones financieras tomo, qué riesgos tomo. Porque hace un par de años tú me decías, vamos ahorita al Pico Orizaba a subirlo. Te decía, vámonos. Hoy en día te diría, veamos cómo está el clima, veamos cuáles son las ventanas para subirlo, qué tan preparado estamos, hemos entrenado o no, qué equipo tenemos, con cuántos guías vamos. ¿Me explicó? Hace 10 años te diría, vamos ahorita, llegamos, acampamos ahí, lo soñamos mañana. No hay tanto equipo, no hay bronca. Entonces, ¿qué nivel de riesgo tomas? Cada decisión que tomo atraviesa por ese filtro. Lo que estoy a punto de hacer va a beneficiar a mi hijo o no. Y si la respuesta es no, simplemente no se hace. Entonces, ese modulador de decisiones me ha caído muy bien, me ha centrado mucho. Y pues al final del día, el levantarse y pasar tiempo con tu hijo es la bendición más grande que existe. No creo que haya nada más. Y creo que cualquier persona que es padre o es madre puede relacionarse a eso. En corto, ¿no? Coincido. Hay veces, Alan, y para empezar a cerrar un poco, en donde llegan estos miedos de nuevo, llega este síndrome del impostor, llega esta creencia limitante que a pesar de todo lo que hemos logrado como seres humanos simplemente por existir, nos puede llegar a paralizar. Sí. Y la vamos cargando, y vamos apagando esta voz, intentando hacer todo lo que puede, pero en el momento que hay un poco más de claridad, vuelve a llegar. Y esto me parece que es una condición normal por cómo funciona el cerebro. En escucha, lo que hacemos es preguntarle justamente esto a nuestros invitados. Hoy que te detiene, hoy de qué tienes miedo, hoy que te avergüenza, a lo mejor que sigues cargando, y que lo apuntemos en esta flecha para que después nos platiques qué es esto y lo rompamos de manera simbólica con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es justamente la garganta. ¿Qué dice esta flecha? Dice 2 palabras: miedo y síndrome del impostor. Yo no pretendo ser algo que no soy. No soy médico, soy científico. He estudiado a lo largo de muchos años diferentes verticales de la salud. Bajo el estándar tradicional, una persona diría, pero ¿por qué voy a tomar consejos de alguien que no es doctor? Yo no pretendo ser doctor. Pretendo estudiar a profundidad y conocer todo lo que puedo conocer acerca del cerebro y acerca de la fisiología del aparato musculoesquelético, para que las personas tengan más herramientas y más empoderamiento para tomar mejores decisiones sobre cómo vivir una vida más sana y más feliz. Siempre hay un miedo de que algo salga mal, de que alguna persona tome un consejo mío y o lo implementen mal
o haya una respuesta no esperada y me digan, es que tú me lastimaste. ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué? Ese es un miedo latente. Por supuesto que trato de hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Soy muy cuidadoso con mis palabras. Soy muy cuidadoso con la forma en la que emito recomendaciones. Pero creo que es momento de entender que la salud no tiene que exclusivamente estar en las manos de una persona que trabaja en un hospital y que trabaja únicamente con personas que ya tienen una enfermedad. La salud tiene que estar en todas las manos de todos nosotros. Y habemos aquellas personas que hemos dedicado, al menos en mi caso, las últimas 2 décadas, no desde el punto de vista médico, desde el punto de vista empírico, práctico y científico, para dar estas recomendaciones. Y aún así, después de haber estudiado A, B y C y tener una maestría en neurociencias y estar como miembro del Instituto de Psiquiatría y Neurociencias de King's College, que es parte del Instituto de Investigación Nacional del NHS de Inglaterra, aún así, dudo si tengo los conocimientos necesarios para hacer lo que hago. Ese es mi miedo. Gracias por compartirlo, porque lo que dices, podríamos ver una figura pues, totalmente segura de lo que está diciendo, de cómo lo está diciendo, de cuando estás a lo mejor en una consulta o en otra consulta, y pues vienen justamente estos fantasmas, ¿no? Pero al final creo que si tu práctica viene desde lo más ingenuo y viene desde la parte más preparada, pues depende también de nosotros a quién y cómo nos acercamos. Y no hablo de ti, hablo de todas las profesiones, porque hay mucha gente que dice que se dedica y no se dedica y luego las cosas salen mal. Entonces, para mí, Alan, ha sido un placer recorrer toda esta parte de cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, pero sobre todo de entender que detrás justamente de esta cabeza sharp, aguda, precisa, hay una persona que ha tenido un proceso de construcción, de reconstrucción, de probar qué le funciona y qué no le ha funcionado, y de vulnerabilidad para justamente entender que lo que hace lo hace por una razón mucho más grande que tú mismo, y que hoy se define como un hijo, un esposo y un amigo. Entonces, gracias por estar aquí. Es un honor tenerte sentado en esta silla. Me quedo con muchas preguntas que seguramente ya estoy pensando cuándo nos podemos ver para ir a tu clínica y Lo haremos entender muy qué prontamente. podemos hacer, porque creo que esto es algo que nos interesa. Yo estoy cerca de los 40 y pues me resuena mucho esta conversación con cómo me quiero ir transformando y con lo más preciado que tengo hoy, que es mi familia, mi esposa, mi hijo, etc. Entonces, hermano, gracias de verdad. Gracias. Gracias a ti.